La congresista Sigrid Bazán, en entrevista con Exitosa, comentó que presentó el proyecto de ley que busca incorporar la vivienda como derecho constitucional. Se encuentra en la Comisión de Constitución hace más de 300 días. Yo tengo un proyecto. Hablamos mucho de la Constitución. Me queda claro que será a mediano plazo. No tenemos a la vivienda como derecho constitucional. Tenemos hace más de 300 días para incluir a la vivienda como un derecho a la Constitución y sigue ahí en la Comisión de Constitución. De igual manera, el tema de vivienda, servicios, creo que es un tema gigante que no se ha visto hasta ahora. Creo que el tema de vivienda y servicios es el tema que más nos está faltando. Además, la parlamentaria izquierdista anunció que hoy antes del mediodía presentará la moción de interpelación contra la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez. Como se recuerda, Sigrid Bazán viene siendo cuestionada por un reciente informe del programa de Willax, Contracorriente, que difundió información sobre que adquirió en el exclusivo distrito de San Isidro en 2020. Según Contracorriente de Willax, Sigrid Bazán omitió que solicitó un préstamo hipotecario de $30,000 para pagarlo en 10 años. El resto, $300,000 americanos, los pagó al contado a través de 2 cheques de gerencia. Sí, formalmente inscrita, que es distinto, digamos, a la cercanía que he ido teniendo, sino ya hay un padrón, he firmado el padrón de militantes. Y bueno, el Movimiento Nuevo Perú está peleando por su inscripción también para ser un partido político propio, con una inscripción propia, que le permita también tener una negociación mucho más estratégica por sobre cualquier eventual Pero con eso ya ¿no? me estás contestando la pregunta que yo hice. Y después de Dina Boluarte, ¿quién? Y tú dices, ¿qué? ¿Verónica Mendoza? Mira, yo creo que el Nuevo Perú, claro, Verónica Mendoza siendo la ex candidata presidencial y una de sus figuras más sobresalientes, pero creo que siempre se ha manejado de manera muy democrática. Hay muchos liderazgos en el Nuevo Perú, además de la compañera Verónica Mendoza. Yo nunca he querido decir el partido de, ¿no? Pero sí queremos una inscripción y queremos apostar. El día de ayer te contaba, estaba en Huaycán. Y Huaycán es uno de los ejemplos, por cierto, de uno de los gobiernos municipales exitosos, de una comunidad autogestionaria exitosa, de un plan de desarrollo urbano que permitió, ¿no es cierto?, Frijolito Barrantes en su época, allá en el 84. Entonces, sí siento que hay posibilidades de retomar lo bueno y avanzar hacia una unidad, pero donde también hayan cosas no negociables, donde haya reglas claras y donde desde luego Perú podamos construir, ¿no? Es lo que estamos haciendo ahora. Claro, Buscar una alternativa, digamos. Claro, pero ¿qué va a hacer esto? Porque hay como un hartazgo en la sociedad con respecto a la polarización entre la izquierda. La gente está harta de la izquierda y de la derecha y siente que nadie los representa como debería y que nadie habla de los problemas reales de la gente. Y al final, por ejemplo, esto de la nueva constitución, ¿ya qué tiene que ver eso, ¿no? Y cómo va a cambiar eso efectivamente la vida de los peruanos? Sí, algo que conversábamos ayer y en general yo he ido evaluando como congresista, es importantísimo abordar las inquietudes o las problemáticas más cercanas a las personas. Entonces, yo sí siento que la izquierda ha fallado en plantearle una agenda a la población, por ejemplo, en temas como la lucha anticorrupción, ¿no? Con propuestas claras. Y que no sean solamente fortalecer la Contraloría, porque incluso dentro de la Contraloría estamos viendo cuestionamientos, ¿no? De igual manera, una agenda contra la inseguridad ciudadana, que si bien pueda parecer, depende más de los gobiernos locales o del Ejecutivo, de todos modos, siempre un partido político debe tener una agenda por sobre ese tema que flagela muchísimos países de América Latina. Y de igual manera, el tema de vivienda, servicios, creo que es un tema gigante que no se ha visto hasta ahora, Nicolás, y te lo comento porque en estos momentos hemos tenido los huaicos, tenemos el tema de dengue, y creo que vivienda y servicios es de los sectores que más nos está faltando. Claro, pero... Y yo tengo un proyecto, perdóname solamente para mencionar, ¿no? Hablamos mucho de la Constitución, y correcto, queremos en algún momento transitar hacia una nueva Constitución, pero hay un proceso detrás que me queda claro no va a ser tan corto, no va a ser tan a mediano plazo, pero sí, no tenemos a la vivienda como derecho constitucional ni siquiera. O sea, y no queremos hacer esa reforma, porque muchas congresistas de derecha decían, reformen todo lo que quieran la Constitución, pero no la cambien. Correcto, tenemos hace más de 300 días un proyecto para incluir a la vivienda como derecho en nuestra Constitución y sigue ahí en la Comisión de Constitución para pasar al pleno. Pero no ha ocurrido que, por ejemplo, en las protestas, o sea, la argumentación porque hay un componente social en las protestas, ¿no? De descontento con respecto a la cantidad de brechas, como se le llama últimamente, de problemas no resueltos básicos, como este que tú tratas de la vivienda, como el agua, la salud, la educación de calidad, etcétera, el acceso a un empleo digno. Y el argumento que sea es la Constitución del 93, pero discúlpame, el presupuesto de la República ha crecido casi por 6. Y tal vez la principal razón, no tal vez, por la que esos recursos millonarios que han entrado no se han convertido en una vida distinta para la inmensa mayoría de peruanos, ha sido por la ineficiencia y la corrupción del aparato del Estado, no por la Constitución del 93, que tiene muchas fallas y que por supuesto hay que cambiar. Pero tú no puedes decir, no hay agua porque la Constitución del 93, no hay agua porque se robaron la plata, porque no hay planes, porque el aparato del Estado es absolutamente ineficiente y corrupto. Mira el caso de vivienda, como al que tú estás citando. ¿Por qué no hay vivienda popular? Porque se han estado tirando la plata. Así es. Junto con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que son dos ministerios que manejan muchísimos recursos, Nicolás, son ministerios que ven temas fundamentales como la interconexión del país, en el caso de transporte, y vivienda, que es un techo digno para la gente que en el COVID tenía que huir, ¿no es cierto?, de Lima, porque no tenía más cómo encerrarse con 15 personas en un cuarto, y aún así son los dos ministerios con mayores índices de corrupción, ¿no? Bueno, ustedes
a insistir en la interpelación a la ministra de Salud, a Rosa Gutiérrez? El día de hoy, antes del mediodía, yo estoy planteando ya, ingresando por mesa de partes, la moción de interpelación, que ya tiene las firmas, pero que a título personal he decidido juntar más firmas por si alguien decide retirar su firma para que ingrese y no se caiga. Pero ¿cuál es la razón para interpelarla? Mira, razones empiezan desde el tema en el que la señora hace promesas y no las cumple y nos agarra este brote de dengue que se ha convertido ya en epidémico, en donde en solamente medio año tenemos prácticamente el triple de casos que todo el 2017. O sea, es una barbaridad el tema del dengue. Luego, en medio de que yo recolectaba las firmas por la interpelación, tenemos el tema del polio. Nicolás, no puede ser que regresemos, y discúlpame, pero yo he visto líderes como Javier Descanseco padecer ante una enfermedad que ya no veíamos hace muchos años y hoy regresa la polio, ¿no? Y ustedes saben, el tema de la polio prácticamente inmoviliza al paciente. Estamos hablando de una enfermedad que ataca la médula de la persona. Entonces sí me parece gravísimo. Y en el caso del dengue, yo creo que además de estas dos enfermedades no contenidas y no abordadas, existe el tema de la responsabilidad política cuando una ministra va a regiones como Piura, inaugura por segunda vez, yo no sé por qué algo necesita inaugurarse 2 veces, por segunda vez inaugura una tienda de campaña, un centro de salud de campaña, y finalmente hace una semana que lo reinauguró y no funciona hasta el día de hoy. Entonces, ese tipo de responsabilidades son... Claro, pero mira, donde tú estás sentada, ha estado sentada la ministra, entonces yo no quiero ser de abogado de ella, pero hay cosas que son ciertas. Tú no le puedes atribuir a la ministra la responsabilidad del dengue porque te has tenido unas lluvias absolutamente fuera de control, sobre las cuales para las cuales no se han hecho no solo obras de prevención, sino para las cuales no se ha preparado al sistema de salud, para las consecuencias sanitarias de este tipo de catástrofe. O sea, ella está teniendo que gestionar un sistema de salud absolutamente catastrófico. Y cuando yo le he preguntado por qué transfiere fondos, yo dice, pero es lo que yo no entiendo, dice ella, nosotros transferimos fondos, pero ahí es donde empiezan los problemas, hay problemas gravísimos de gestión en el aparato del Estado. O sea, por ejemplo, se supone que debería distribuirse suero para los pacientes que están en estado crítico y necesitan rehidratarse. Y no, que ese suero era para el CIS. Tenía suero guardado en almacenes y no lo tenías a disposición de los pacientes. Eso no es una responsabilidad de la ministra, es una responsabilidad de un aparato altamente ineficiente que tienes que cambiar. Correcto, Nicolás, pero yo creo que podemos decir que cada gobierno que va a entrar va a arrastrar los pasivos del anterior. Y eso no puede eximir a que los ministros sean interpelados. En el caso de la ministra de Salud, inaugurar 2 veces un local, que después de la segunda inauguración no funcione una semana luego, que después de eso, ¿no es cierto?, se corra de las conferencias de prensa. Una ministra que además... creo que no tiene clara cuál es su función dentro del organigrama, porque si bien ella no es responsable de los virus, de las enfermedades que puedan aparecer, el manejo político, el manejo social que se está haciendo, Ventanilla ha tenido hace menos de un mes su primer muerto. Y ni Lima ni el Callao están contemplados en el estado de emergencia que ella también como sector solicita para que PSM acuerde. Entonces, Nicolás, ahí hay varias responsabilidades de claro, hoy, pero eso porque no se estamos enfrenta. desde ayer con el Claro, dengue. pero no se estamos enfrenta. desde las lluvias y ya van Claro, varias veces, ¿no? pero no sé. Sigrid la tiene complicada tras estas revelaciones. ¿Crees que ella sepa cómo argumentar en contra? Te invitamos a dejar tus opiniones, a suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.